Està la policia, estem rebent fang, companys i companyes i les persones que es puguen estar veient. Estem en el carrer Palestra de Paiporta. La Policia Nacional està tractant de contindre les persones. En estos moments estan arribant d'Espanya amb el president del govern espanyol, el president de la Comunitat Valenciana. Acaben de desplegar fins i tot paraigües per a poder protegir-los, però continuen adentrant-se al municipi. Ho avisàvem, l'ambient està caldejadíssim, està rebent fins i tot pels objectes contundents. És una imatge insòlita, crec, la que estem observant en aquests moments. La gent estava absolutament indignada i això hem de dir que es veia vindre. No puc veure des d'ací que és el que passa, però que estan duent-los a cobert per a protegir-los, per a protegir realment la seva integritat física. En aquests instants sols tenen la protecció de premsa de la Casa Reial, sols tenen la protecció de premsa i en aquests moments comencen a baixar els militars. No sé si podeu, perdoneu, estan espentant-nos, no sé si podeu escoltar el que estic contant. He perdut el meu càmera, i estan tractant de dur-los a un lloc protegit. Per favor, soc premsa. No puc continuar fent aquesta connexió. Espero que el meu company pugui estar donant la imatge del que està passant en aquests moments a Paiporta, de la indignació tota la gent i de l'agressió tampats als reis d'Espanya, a la Generalitat i al president no sé si he perdut la connexió. Necessita trobar el meu càmera. Imatges en directe, les que tenim en estos moments de l'arribada dels Reis acompanyats de... Sí, atención, me escucháis, la situación está completamente descontrolada. Están arrojando barro a la comitiva real. El rey ahora mismo está protegido por las fuerzas de seguridad. Estamos rodeados de gente muy indignada. Se paraliza la visita. Estamos atascados a la entrada de Paiporta. El rey está tratando de dialogar con gente que se le ha acercado. Se han saltado todas las medidas de seguridad. Los están tirando aquí. Las fuerzas de seguridad están intentando hacer un cordón de seguridad alrededor de su majestad rey. También está con él, vemos al presidente Masón, muchísima indignación, han estado tirando barro por todas partes. Ahora mismo siguen, el rey, vemos que están increpando al rey. Parece que no va a ser posible seguir con la visita. Estamos rodeados de muchísima gente que nos está lanzando también barro. Vemos que el rey se retira, trata de avanzar. Estamos rodeados por las fuerzas de seguridad. Situación muy tensa ahora mismo. Vemos al rey, está preocupado por la situación, pero quiere seguir adelante con la visita, pero no sabemos si va a ser posible porque es que es muy difícil avanzar. Insistimos, una situación de muchísima tensión ahora mismo. Está rodeado por el equipo de seguridad, es imposible que avance. Trata de atender a la gente que se le ha acercado para protestar por toda la situación. Y como decíamos, la situación está fuera de control. Ahora mismo le están protegiendo con paraguas, con mochilas, le siguen lanzando barro. Se ha parado la comitiva. No sabemos ahora muy bien lo que hay, un momento de tregua, pero yo creo que va a ser muy difícil que se produzca esta visita a Paiporta, porque además es que la gente que estaba en los alrededores ha taponado el recorrido que en principio se estaba previsto. Insistimos, estamos aquí en la rotonda de llegada en un momento de muchísima tensión. Joan, vemos al rey que tiene... Sí. Que nos estabas comentando.
Es la indignación de un pueblo, sin duda, la libertad de expresión. En este sentido, habrá muchos debates, se han pasado, no se han pasado, ahora veremos más imágenes. Han pegado con una pala en la espalda a Pedro Sánchez, se lo han tenido que llevar. Esta es una de las versiones que circula, hay otras. Felipe, Leticia se han quedado y han sido increpados por la gente. Algunos se han dejado consolar, otros no. Yo desde luego, Carlos Mazón también estaba por ahí y también ha recibido lo suyo. Yo desde luego no sé quién ha sido el Lumbreras en este sentido, que ha querido de alguna manera, pues no sé, pensar que todo esto de ir allí era una buena idea. Las autoridades lo que tienen que hacer es trabajar desde el centro de emergencia, no irse a un pueblo a dar un paseíto y pensar que las víctimas van a estar ahí pendientes para que los reyes, el presidente del gobierno y el autonómico les consuelen. No, entiendo que este tipo de cosas se ha hecho, pero es que llevamos más de 200 personas fallecidas, 217, y esperemos que no suba, ojalá que no. Pero también tenemos a un montón de desaparecidos, mucha gente estaba incomunicada y ha aparecido. Yo hasta el viernes con un familiar no me pude poner en contacto. Fijaos qué 4 días tan bonitos ha pasado mi familia. Entiendo perfectamente la indignación de la gente, es una lluvia de barro, pero exactamente qué esperaban, abucheos, pitos, yo creo que eso era más que esperable. Lo de la lluvia de barro, yo entiendo que la gente esté indignada porque ha pasado muchos días incomunicada, ha visto que la cosa va muy lenta, han perdido a personas cercanas y desde luego pues esto es lo que no puede ser. Vamos a ver ahora imágenes de Felipe, de Leticia y el palazo de Pedro Sánchez y desde luego en este sentido sé que hay muchos debates, aquí no vamos a entrar exactamente en política. No justificamos la violencia de ningún modo, eso que quede clarísimo, pero bueno, hay que estar ahí también, hay que estar ahí. Sé que ha habido profesionales que están diciendo, no, es que están no eran todos vecinos, era gente que había venido, ultras, tal, no sé qué. Bueno, yo no sé, indignación general hay, se están reclamando soluciones y no las está habiendo. Si es una lluvia de barro que no va a hacer daño, ningún tipo de problema. Lo del palazo, por supuesto, pues mal, aunque ahora veremos, porque ya digo que hay versiones un poco, todavía no está claro del todo. Pero bueno, es que era la situación un poco que se esperaba. No les iban a dar la bienvenida con flores, con rosas cayendo del cielo. Es que no. Esto es España. Vamos a ver las imágenes. Y el presidente del gobierno un perro. La gente aquí muriéndose. Al final no te falta nada. Nada te falta. Por ustedes no es. No es por ustedes, señora. Es el momento captado por un equipo de Aragón TV en el que la reina Leticia se queda apartada de la comitiva durante la visita a Paiporta. El rey, el presidente del gobierno y el de la Comunidad Valenciana han sido recibidos con abucheos y lanzamiento de objetos. La reina no ha podido evitar las lágrimas mientras se abrazaba a una de las vecinas. Por ustedes,
ustedes no es por ustedes, señora. Es el momento que... Por supuesto, el diálogo es la base un poco para entendernos las personas. Que yo estoy seguro que la mayoría de las personas que iban ahí lo que estaban buscan un culpable, si es que es normal, y buscan expresar la indignación, el decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Quién tiene la culpa? Sí, hay una catástrofe climática de por medio, pero evidentemente la organización para resolver todo esto no se ha hecho de la mejor manera, ¿eh? Me da igual unos, otros, o sea, en fin. Ahí vemos a esta mujer increpándole, le va a intentar consolar Leticia y finalmente la mujer se va a ir y la va a dejar con 2 palmos de narices. Esas imágenes no os las puedo mostrar por aquí, pero ha pasado. Ha sido esta mujer que lleva el cuello azul y el moño. Chiva, sonido en directo de nuevo. Yo lo único que quiero decir. Lo único que quiero que se escuchan ahora mismo en directo desde Paiporta, al paso de la comitiva de los Reyes con el presidente Carlos Mazón, al que también han insultado, han pedido su dimisión en esos gritos, presidente Sánchez, que también ha resultado. Bueno, aquí vemos a Pedro Sánchez, Carlos Mazón y Felipe y Leticia llegando. Esto ha sido pocas horas antes de que se montase la Mundial ahí en Paiporta. Pues eso, es que no sé qué esperaban. Han estado un poco con la gente de emergencias y tal, con las autoridades. Leticia iba con la alcaldesa de Paiporta, pero yo ya veía que la cosa, digo, va a estar difícil, o el pueblo han evacuado a la gente, o la cosa se va a poner chunga como así ha sido. En fin, yo entiendo, pues eso, que hay que estar a las duras y a las maduras. Yo entiendo, yo lo siento, pero es que yo aquí con quien me pongo es un poco con el pueblo, no que vuelvo a insistir que no justifico ningún tipo de acto violento, pero unos abucheos y unos pitos tampoco quiero decir. Están ahí, son autoridades públicas y están para eso, es un poco el sentir del pueblo. Luego ya hay otros debates políticos en los que yo no voy a entrar, si me parece más, menos adecuado, pero yo sinceramente con la tragedia que ha pasado se entiende esa indignación. Por supuesto, luego pues eso, Felipe va a hablar un poco con la gente, pues habrá gente más proclive a hablar y gente que no, pero que al final nos entendemos todos como personas, y aquí lo que ha faltado, aparte de organización, ha sido comunicación, No dejar a las víctimas solas no es darse un paseíto por el pueblo, es hacer otro tipo de gestos, otro tipo de cosas. Pero bueno, al final esto es España, han tenido que ir al meollo. Por favor, descuélgame. Aquí vemos a Felipe abrazando a gente que estaba por allí y bueno, pues sin duda pues gestos, sí, gestos, pero que quiero decir que al final han venido muy forzados, que esto no se tenía que dar así, que yo creo que Felipe en este sentido sí tenía que trabajar desde el centro de emergencias. La reina Leticia en este sentido me parece que no pintaba nada más allá de ayudar, y ayudar, como digo, no es el paseíto. Y por supuesto las autoridades, Pedro Sánchez, Carlos Mazón, vamos a ver el palazo que le han metido al presidente. Bueno, pues por aquí se ve, dicen, hay teorías que dicen que no ha sido a Pedro Sánchez, sino a un fotógrafo que acompañaba. Lo vamos a ver ahora. En cualquier caso, pegar un palo a eso no está bien, a nadie absolutamente. La indignación, como digo, se hace desde la libertad de expresión y desde la palabra, no desde este tipo de actos violentos. Bueno, ahí lo hemos visto, lo vuelvo a poner, lo he tenido que poner a velocidad reducida. A ver, ahí lo vemos. Y ahí parece que es cuando le dan, no sé si a Pedro Sánchez, si al fotógrafo. Desde luego no está justificado, quiero decir. La violencia en ningún momento es cosa buena. Pero insisto, ¿en qué momento pensaron que era una buena idea hacer todo esto?
Ahora yo sé que habrá diferentes opiniones, diferentes debates, que ha sido Pedro Sánchez quien ha puesto ahí a Felipe y a Leticia, o Carlos Mazón, que Carlos Mazón y Pedro Sánchez los habían puesto como parapeto. No, yo creo que ha sido un error general, Ni tenía que haber ido Mazón, ni tenía que haber ido Pedro Sánchez, ni tenían que haber ido Felipe y Leticia. Se hubieran quedado en el centro de emergencias de Valencia, donde se está trabajando, y ahí es lo que tenían que hacer, trabajar y comunicar ese trabajo, que creo que es lo que se está haciendo fatal, más allá de la organización de la gestión. Ayer la frase en redes sociales era "el pueblo salva al pueblo", y sin duda es un poco lo que estamos viendo. El pueblo salva al pueblo, el pueblo está indignado, hay mucha gente aplaudiendo este tipo de actos. Yo por mi parte no. La libertad de expresión, sí, por supuesto. El exigir responsabilidades, por supuesto. Yo esto no lo puedo justificar de ninguna manera, pero ellos se lo han buscado. Ellos se lo han buscado. Quien decida estas cosas, porque podemos pensar que estos son las máximas autoridades públicas. No. Tienen a gente ahí que les dice lo que tienen, lo que no tienen que hacer. Y esto ha sido una cagada con todas las letras. Vamos a seguir pendientes, analizaremos también, porque entiendo que mucha gente también se ha sentido indignada por lo que se ha dicho en televisión y poquito más, Pero bueno, lo importante aquí es que hoy sigue habiendo una alerta por esa zona, sigue habiendo una alerta por Almería, y que en este sentido la cosa no está, pues eso, para este tipo de sainetes, entre comillas. Sainetes el que han montado ellos, Yo a la gente no es que la quiera exculpar, critico lo que tenga que criticar, pero me pongo en su lugar y entiendo perfectamente la indignación. Somos mucha gente la que hemos querido ayudar, no se nos ha dejado. Somos mucha gente la que hemos tenido ahí, yo en mi caso, a un familiar desaparecido hasta el viernes. Estaba con vida, estaba incomunicado, no ha pasado nada, vale. Pero hay muchas familias que sí ha pasado algo y que sí lo llevan sufriendo. Entonces yo, pues es que no puedo decir otra cosa, Y los días estos hasta el viernes, pensando en qué podía haber pasado o no a ese familiar, haciéndote el fuerte para que no, para tranquilizar a la gente cercana, telita. En fin, cagada máxima, y esto no era desde luego lo que se tenía que hacer.